Bueno, vamos a comenzar. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Hola, hola, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal, chicos? Buenas, buenas. Buenos días todavía no es buenas tardes. Buenos días, buenos días. Bien, chicos, bueno, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema que es el tema de la división de la economía. Bien, división de la economía. Bien, entonces comenzamos, chicos. Pero para eso, para poder hablar sobre el tema de la división de la economía, un poquito vamos a hablar cómo es que surge la economía como término, como definición. Vamos un poquito a hablar también de el objeto de estudio de la economía. Bien, entonces vamos a hablar, claro, como ciencia, en fin, vamos a hablar algunas definiciones generales, términos generales que se utilizan justamente en el curso. Así que comenzamos con la parte de la definición de la ciencia económica. Bien, bueno, primero, la economía proviene de un vocablo griego que, digamos, significa, ¿no? Administración de la casa. Es decir, el vocablo griego, cual origina la palabra economía, es oiko y nomos. Oiko significa casa o hacienda y nomos significa administración. Entonces, la palabra economía proviene de un vocablo griego llamado oikonomos. Bien, oikonomos. Oikonomos, en este caso, es un término que se utilizaba en la Grecia antigua. Digamos, en esa época, tener una casa o una hacienda era una expresión de riqueza, ¿no? No cualquier persona podía tener una casa o una hacienda. Aquella que tenía una casa o una hacienda era expresión de riqueza, ¿no? ¿Por qué? Porque la hacienda o la casa era, digamos, un lugar donde habían recursos naturales, porque se trabajaba la tierra, recursos naturales, había tierras y había también, pues, esclavos, que en esa época, pues, cuanto más esclavos tenías, pues más riqueza poseías, ¿no? Porque los esclavos eran considerados como mercancía. Entonces, toda aquella persona que, pues, tiene riqueza, ¿qué busca? Tener más riqueza, ¿no? Uno cuando tiene una riqueza, pues dice, ah, no, quisiera tener más. Entonces ellos buscaban la manera de incrementar, acrecentar más la riqueza. ¿Cómo lo lograron? A través de la administración de la casa o hacienda, que era justamente este término, ¿no? Oikonomos. El primero en utilizar la palabra oikonomos es Genofonte. Genofonte fue el primero en usar este término. Bien, pero eso es, digamos, la parte etimológica. Actualmente la economía no es solo la administración de una casa. ¿O crees tú que la economía se basa solamente en gestionar una casa o una hacienda? No. Hoy por hoy, la economía, a lo largo de los años, han habido aportes de diversos autores, de diversos economistas, que han encontrado definiciones de la economía donde vamos a ver que la economía pues no es solo la gestión o la administración de la casa. Hablamos de economía pública, donde se gestiona los recursos del Estado, ¿no? Hablamos de una economía internacional, economía en diversas actividades, diversos sectores, ¿no? Economía ambiental, economía, por ejemplo, en cuestiones de análisis de los recursos naturales. También hablamos de economía hasta en la salud, ¿no? Entonces, la economía hoy por hoy, digamos, ya es considerada una ciencia. Pero hay que recordar cuándo fue considerada una ciencia. No es que tampoco pues, fue, digamos, en Grecia, ¿no? En Grecia antigua era una terminología, era un uso, unas palabras que se utilizaban simplemente para poder incrementar su riqueza. Pero surge que
en 1776, en ese año se publica una famosa obra, La riqueza de las naciones, conocida así como el nombre corto, ¿no? El nombre corto, La riqueza de las naciones. Eh, Quien lo publica, esta obra, es Adam Smith. ¿Y por qué es tan importante esta obra? Porque en el año en que se publica, resulta que genera una total, digamos, es tan importante, genera un antes y un después para la economía. Porque esta obra analiza, digamos, los agentes económicos, los factores de producción, dando así que genera que la economía adquiere el carácter de ciencia económica. A partir de esta obra, a partir de la riqueza de las naciones, pues la economía adquiere el carácter de ciencia, se convierte en una ciencia. Por esa razón, por ese motivo, es que al señor Adam Smith se le considera como el padre de la economía, el padre de la ciencia económica. Con cariño, el papi, ¿no? El papi de la ciencia económica, ¿bien? De la economía. Entonces, justamente gracias a su obra, ¿no? La riqueza de las naciones. Profesora, pero usted dijo que es el nombre corto. ¿Cuál es el nombre completo? La investigación de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Bien? Publicada justamente en 1776. Bien, ahí tenemos la foto de Smith. Bien, él es el señor que publicó la foto, bueno, la foto de la obra, y es el padre de la economía, ¿no? Pasaron los años y evidentemente la economía desde 1776 hasta el día de hoy, la economía pues se ha ampliado, ¿no? Han habido aportes y evidentemente pues las definiciones también, ¿no? La economía es una ciencia, ya lo sabemos, a partir de 1776, pero hoy por hoy es una ciencia social, ¿no? Es una ciencia social que va a estudiar de alguna manera, ¿no? Las infinidades de las necesidades, las múltiples necesidades humanas, ¿bien? Entonces se puede definir a la ciencia, a la economía como una ciencia social que estudia la gestión, la administración eficiente. ¿De qué, profesora? De los recursos escasos. Recuerda que nosotros tenemos recursos escasos, limitados, ¿bien? Pero las necesidades, ¿cómo son? Infinitas, ¿no? Para la satisfacción de múltiples necesidades humanas. Entonces, esa es la definición actual de la economía, ¿no? La economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos susceptibles a empleos alternativos. ¿Quién lo menciona? Pues justamente Lionel Robbins, un economista, ¿no? Un economista que nace en Londres, tiene una tendencia liberal y pues él caracterizó de alguna manera esa definición de la economía. Bien, bueno, la economía está en la definición, pero recuerda algo, que la economía siempre intenta resolver un problema. ¿Se acuerdan? El problema económico. Profesor, ¿y cuál es ese problema económico? El problema económico que la economía intenta resolver es la escasez, la insuficiencia de recursos, ¿no? Es decir, resulta que la insuficiencia de recursos, la falta de recursos para satisfacer todas nuestras necesidades, se convierte en el principal problema de la economía que intenta resolver. Bien, en este caso, por ejemplo, sabemos nosotros que nuestras necesidades son ilimitadas, ¿no? Pero nuestros recursos limitados. Y es ahí el problema. ¿Por qué? Porque como el ser humano no puede satisfacer todas sus necesidades porque los recursos son limitados, eso es lo que se llama escasez, ¿no? La ciencia de la escasez. Por eso, eh, es en esta situación que obliga al ser humano a priorizar, ¿bien? ¿Priorizar qué? Las necesidades que deben ser atendidas y es por esa razón
que del problema de la escasez surge un término más. ¿Cuál es el término que surge? El costo de oportunidad. Como el ser humano tiene tantas necesidades y no podemos atenderlas todas, no podemos satisfacer todas, vamos a tener que priorizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces quizás nos ha pasado, ¿no? Eh, por ejemplo, tu papi te dice, hijito, ya, te voy a dar tu propina. ¿Cuánto? 300 soles. Ok. Tú empiezas a ver qué podrías comprar con 300 soles. Y esa es tu lista, ¿no? Tú inocente, haces tu lista. Me falta ropa, me falta libros, me falta, por ejemplo, celular, me falta, digamos, no sé, pues, me falta recrearme, quiero ir, por ejemplo, al cine, quiero ir a un concierto, por ejemplo, ahora los jóvenes como ustedes, ahorita desde que se enteraron que BTS, digamos, va a venir al Perú, están con esas ganas de ir al concierto y están, uy, ahora cuánto está la entrada, ¿no? ¿Cuánto estará la entrada, ¿no? Y obviamente tu papi, pues, no te dio solo 300 soles. ¿Y tú crees que la entrada para BTS estará 300 soles? No, no estará. Y tienes tantas necesidades, ¿no? Un montón de necesidades ya. Para la chica su BTS, porque la mayoría de las chicas son, pues, digamos, fanáticas, ¿no? De BTS, ¿no? Le encanta BTS. Bueno, yo, te soy sincera, yo no soy tan fanática de BTS, pero sí me gustan unas canciones. Hay un chico que se llama, me parece Jungkook. Jungkook, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, disculpen aquellas armies que digamos que no la estoy pronunciando, perdóname chicos, pero hay un chico que canta pues Jungkook, ¿no? Y bueno, hay dos, tres canciones que me encantan, ¿no? Pero no soy fanática, evidentemente, pero ahí estamos. Pero resulta que te das cuenta que tienes tantas necesidades, pero todas no vas a poder satisfacer, ¿no? Primero que para el concierto de BTS, ya con 300 soles, ten por seguro que imposible, ¿no? Me imagino que las entradas a BTS estarán pues eh, por lo menos caritas, ¿no? Unos 700 por ahí, ¿no? Unas entraditas por allá. Bien, no, o la más barata 1200, wow, no, imagínate, asu, no. Ya bueno, yo pensé que estaba, digamos, un poquito menos. En fin, pero bueno, lo que sí te puede alcanzar es quizás para BTS de Yo Soy, ¿no? ¿No? Quizás. Bueno, países se alcanza quizás, ¿no? Bueno, la idea es que tienes tantas necesidades, ¿no? Tienes necesidad de comprarte libros, tienes necesidad de comprarte ropa, ¿no? En fin. Pero, pero entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando tenemos tantas necesidades, uno empieza a priorizar, ¿no? Uno empieza a decir, a ver, ¿cuál es la más importante en estos momentos? ¿Qué es lo que yo quiero satisfacer en estos momentos, ¿no? Entonces uno empieza a priorizar y ahí es donde empieza el siguiente término que vamos a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente término? El costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad dice, básicamente, lo siguiente, es la mejor alternativa dejada de lado, o sea, en otros libros vas a encontrar la mejor alternativa desechada, bien, desechada, entendida como un sacrificio a una decisión. En otras palabras, es la mejor alternativa desechada al tomar una decisión o una elección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, un alumno tiene varias alternativas. Estudiar, o sea, estar en tus clases, por ejemplo, ahorita, ¿no? Quizás has tenido dos opciones. Ha dicho, uy, me toca ahorita la clase de economía. A ver, ¿entro a la clase de economía o me doy una dormidita, ¿no? Unas 2 horitas me voy a dormir. ¿M? Al final del cabo, pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces tienes dos opciones.
o estudiar y estar atento a tu clase de economía, ¿no? Obviamente, si tú estás atento a tu clase de economía, vas a obtener conocimientos, ¿no? Conocimientos en relación a tus clases de economía, ¿no? O quedarte dormido, que también satisface una necesidad, también satisface una necesidad, puedes descansar, ¿no? Descansar. Y eso es algo bonito también, ¿no? Descansar, dormir, relajarte. Entonces tienes dos opciones, estudiar o quedarse dormido. Pero tú, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál fue tu elección? A ver, ¿cuál fue tu elección? Bueno, si tú escribes ahorita en el chat, voy a poder saber cuál fue tu elección, ¿no? Ahora, si no escribes nada, es porque probablemente te has quedado dormido, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, Anita, Johan, Jeremy, Fátima están despiertos, ¿no? Entonces, su elección de ellos, ¿cuál fue? Estudiar, ¿no? Claro, muy bien. Claro, entonces por ahí, ya. Entonces, estudiar, esa es tu elección, ¿no? Esa es tu elección, pero ¿a costo de qué? O sea, tú ahorita estás estudiando, pero ¿cuál es la alternativa desechada? ¿Cuál es la alternativa que dejaste de lado? ¿Cuál es la alternativa que no lo has elegido, sino lo has desechado? ¿Cuál es? Ah, dormir. La satisfacción que te hubiera generado dormir, ¿cierto? Entonces, esa alternativa desechada es el costo de oportunidad. O sea, yo he decidido estudiar mis clases, estar en las clases de economía, ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? ¿Qué es lo que he perdido? ¿Qué es lo que he dejado? Descansar, dormir, la satisfacción que hubiera generado si hubiera dormido un ratito. ¿Te das cuenta? Entonces, toda elección, mira, escuchen esto, ¿ah? Toda decisión, toda elección que incluye, de alguna manera, todas las decisiones que tomemos en la vida, siempre, siempre implican un costo de oportunidad. O sea, siempre cada decisión que tomemos, siempre implica que vamos a dejar de lado otra opción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hace un momento me decían alguien, que como varios han estado comentando, por ahí logré ver un comentario donde decía, profesora, yo no me fui al viaje de promoción, ¿no? No me fui de viaje de promoción para poder ir al concierto de BTS, ¿no? Entonces, obviamente, esta persona dice, ah, o mi viaje de promoción, ¿no? Mi viaje de promoción con mis amigos, ¿no? O mi concierto de BTS. ¿Vale? Entonces, si la elección fue, yo ese dinero lo voy a gastar en el concierto de BTS, entonces la alternativa desechada, mi costo de oportunidad, o sea, yo estoy en el concierto de BTS ahí cantando las canciones de Jungkook, pero ¿a costo de qué? A costo de no haber ido de viaje con mi promoción, con mis amigos, en fin, ¿no? Entonces, esos son decisiones. Pueden ser decisiones pequeñas, pueden ser decisiones grandes, muy importantes en la vida, pero cada decisión que tú tomes siempre implica un costo de oportunidad. Ponle una decisión pequeña. Estás en la academia, tu papi te da tu propinita, ¿no? Te da una propina, te dice, hijito, bueno, tu propinita hoy día va a ser 3 soles. Y tú vas, pues, ¿no? A la academia, estás ahí, hora de receso, y tienes dos necesidades que satisfacer. ¿Cuál es? Hambre y sed, porque ahora con el calor, pues uno da sed. Y tú dices, a ver, preguntas, ¿cuánto está una hamburguesa? 3 soles. ¿Cuánto está una botella de agua? Bueno, en este caso de gaseosa, a ver, podemos ponerle así, 3 soles.
Y tú miras la hamburguesa, miras la gaseosa y miras tu bolsillo y tú dices, no me va a alcanzar. Entonces, tienes dos opciones. O me compro la hamburguesa o me compro la gaseosa. O también tienes otra opción. No te compras ninguna. Bien, pero cada decisión implica un costo-oportunidad. Por ejemplo, me compré la hamburguesa. Ok, pero ¿cuál más extrañas? Me hubiera comprado también la gaseosa. Entonces, estoy comiendo la hamburguesa ¿a costo de qué? A costo de la satisfacción que me hubiera generado la gaseosa. Y así, todo en esta vida siempre implica una decisión, ¿no? Una decisión y un costo-oportunidad, ¿no? Desde el viaje que te vas a ir a algún lado, la carrera que vas a escoger, digamos, lo que tú vas a comprar con tu primer sueldo, ¿no? En fin, toda decisión, toda decisión implica un costo de oportunidad. ¿Ok? Bien, nos vamos a el objeto de estudio de la economía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Este, esto de aquí te hace recordar a la clase pasada, ¿cierto? ¿Cuál es, profesora? A ver, el objeto de estudio de la economía, el proceso económico. ¿Y qué era el proceso económico? Conjunto de actividades, bien, que realiza quién, el ser humano, con un solo fin. ¿Cuál es el fin? Satisfacer las necesidades. Entonces, el proceso económico justamente era el conjunto de actividades que realizaba el ser humano con un solo objetivo, una sola finalidad, la satisfacción de las necesidades. Eso lo vimos la semana pasada, proceso económico, producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Vale? Entonces, ese es el objeto de estudio. Objeto de estudio de la economía, cuando te preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? El proceso económico. ¿Listo? Bien. eh, Continuamos. Ahora, método de estudios. Hay dos métodos de estudios. El método inductivo, el método deductivo. El método inductivo es aquel método, bien, que parte de casos particulares a una ley general. O sea, de una particularidad a una generalidad. Por ejemplo, yo veo que en el mercado me voy a la zona de carnes, ¿no? Pollos, y veo que el precio del pollo subió. Entonces yo digo, ah, mira, precio de pollo subió, tu mami compra menos pollo, ¿no? Bueno, esa es una particularidad. Luego te vas a la zona de panes y ves que el precio del pan sube. Y como el precio del pan sube, tu mami compra menos panes. Entonces, de algo particular, yo voy a analizar esa particularidad y empiezo a formular una ley. ¿Cuál es la ley? General. Dice, ya, cada vez que el precio del producto sube, ¿qué pasa con la cantidad que voy a adquirir? Baja. O sea, cada vez que el precio sube, voy a comprar menos de ese producto. Entonces, hay una ley. Se forma la ley de la demanda, ¿no? Que es una relación inversa. Cada vez que el precio sube, compro menos de ese producto. Entonces, de una particularidad me voy a una generalidad. ¿Cómo se llama ese método? Método inductivo. ¿Listo? Método inductivo. En cambio, el método deductivo parte de una generalidad, ¿bien? De una generalidad para ir a un caso particular. Por ejemplo, una ley te dice, según la ley de la oferta y la demanda, te dice,
A mayor demanda, mayor precio. A mayor oferta, menor precio. Entonces es una ley que se cumple, ¿no? Una ley general. Entonces, de algo general, voy a analizarlo en algo particular. Por ejemplo, ¿no? Digo, ya, esta es una ley. Esta es una ley. A ver, vamos a ver si se cumple en un caso particular. Entonces, tú analizas, y seguro lo has analizado en la pandemia, ¿no? En la pandemia, ¿qué pasó? Hubo mayor demanda de balones de oxígeno. La mayoría de personas, por la enfermedad, por la situación, muchas personas necesitaban balones de oxígeno. Entonces, como hubo una mayor demanda, había muchas personas que estaban comprando balones de oxígeno. Entonces, ¿qué pasó con el precio de este balón de oxígeno? Empezó a aumentar. Tanto así que llegó a costar hasta 3.000, 5.000 soles cada balón. Imagínate, ¿no? Llegó a costar 5.000, 7.000, creo que hasta 10.000, 15.000 soles llegó a costar justamente el balón de oxígeno. Bien, entonces, de una generalidad nos vamos a una particularidad. Otra particularidad, las mascarillas. La mayor, qué malo, José Ruiz. Él sí es, como dicen, ¿no? Coloquialmente, hielo, ¿no? Ice, ¿no? Él es el ice, ¿no? El hielo. Más barato cuesta el cajón, dice. Qué malo. Bueno, entonces, a ver, chicos, desactiven sus audios, por favor, porque recuerden que quedan grabados los audios. Bien. Nayeli, por favor, Berenice, desactiven sus audios. Bien. Si no, todos los chicos de verano de Aula 20 los va a escuchar sus melodiosas voces. ¿Sí? Recuerda que esto queda grabado y todos los chicos que están en verano le va a, a escuchar sus hermosas voces. Así que ahí. Bien, entonces, a mayor demanda de mascarillas, ¿no? En la pandemia, la mayoría de personas pues necesitaban mascarillas, ¿no? Entonces, como hubo una mayor demanda, el precio de las mascarillas también subió. Una mascarilla sencilla, ¿no? Sencilla, que costaba antes de la pandemia un sol o hasta menos, en la pandemia llegó a costar 30 soles. Imagínate, 30 veces su precio. ¿Bien? Llegó a costar 30 veces su precio, o hasta incluso más todavía. Entonces, de una generalidad, no vamos a un caso particular. Ese es el método deductivo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Economía política. No es lo mismo decir economía política que política económica. ¿Bien? No es lo mismo, ¿ya? Tener en cuenta eso. Por aquí, ya. Economía política no es lo mismo que política económica. ¿Bien? No es lo mismo. Y más adelante vamos a hablar de política económica. Eso ya lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero quiero que ustedes tengan presente que no es lo mismo economía política que política económica, ¿vale? Pero antes de entrar a esto, me estaba olvidando algo muy importante. La finalidad, los fines de la economía, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Esto debería haber estado un poquito más atrás, pero ya, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es la finalidad de la economía? La economía tiene dos fines. El fin teórico, es decir, ¿por qué nosotros estudiamos economía? ¿Para qué, profesora, estudiamos economía?
Nosotros estudiamos economía para poder comprender la realidad, entender la realidad, ¿bien? A través de leyes, modelos y teorías. ¿Y cuál es el fin práctico? El fin práctico, que lo que busca la economía lo que busca es que todos nosotros alcanzar el bienestar general. Bienestar general. Y a eso lo voy a poner más adelante, pero más o menos para que lo tengan claro, ¿sí? La economía tiene dos fines, fin teórico y fin práctico, ¿ok? Listo. Ahora sí vamos a hablar de economía política. La economía política proviene de digamos, de un vocablo griego también, eh, que significa oikonomos politike. ¿Qué es oikonomos politike? La administración de la riqueza de un país, es decir, de un estado. El francés Antonio fue el primero en usar la expresión economía política y lo usa en su obra Tratado de la Economía Politique, publicada en 1615. Fue el primero en utilizar justamente, digamos, esta terminología que es oikonomos politique. Bien, ahora, ¿qué más? La economía política es una ciencia social que estudia las leyes que rigen los cambios en la producción, circulación, distribución, consumo e inversión en cada fase o desarrollo de la sociedad. Bien, ahora, ¿cuál es el problema económico de la economía política? El problema económico de la economía política es que Marx habla que la sociedad está en una constante lucha de clases sociales. Desde la comunidad primitiva, el ser humano ha vivido una constante lucha de clases sociales, ¿no? Comunidad primitiva, el feudalismo, bueno, primero la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, ¿no? Entonces, siempre ha habido una constante lucha de clases sociales. El hombre versus la naturaleza, ¿no? Bien, y así hasta en el tema del, bueno, hasta llegar al capitalismo, que era el burgués versus el proletariado. Bien, entonces el problema económico es que, según Marx, estamos en una constante lucha de clases sociales. Por lo tanto, el objeto de estudio de la economía política es las relaciones sociales de producción. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el fin de estudio? ¿Cuál es la finalidad de la economía política? Elaborar leyes económicas que permitan cambios sociales y económicos, y el método de estudio de esta economía política es el método dialéctico, es el método de las contradicciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar en el método dialéctico lo que es la antítesis y la síntesis, ¿sí? Todo esto vendría a ser justamente el método dialéctico, el método de las contradicciones, que es un método utilizado en la economía política. Bien, listo. Entonces, esa es la economía política. Ahora, ¿qué más podríamos hablar? Podríamos hablar ahora sí, nos podemos a mencionar lo que es la división de la economía. Bien, división de la economía. Y la economía se subdivide, como les mencionaba, en dos grandes ramas, economía positiva y economía normativa. Pero antes de empezar a hablar con de la división de la economía, es importante mencionar, aquí voy a ponerlo ahora más, digamos, más claro y más bonito también, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Finalidad de estudiar la economía, ¿no? ¿Cuál es el fin? Profesora, ¿por qué estudio economía? ¿Por qué San Marcos me pregunta economía como parte de los cursos, ¿no? ¿Por qué? Porque San Marcos me quiere complicar la vida, no sé, no quiere que ingrese. No, en realidad es importante y todas las universidades, en la mayoría de casos, eh, consideran la economía como un curso importante. ¿Por qué? Por dos razones.
el fin teórico y el fin práctico. El fin teórico, bien, es que la economía busca que tú comprendas la realidad. Busca explicar para que tú entiendas la realidad a través de leyes, modelos y teorías. ¿Listo? O sea, busca explicar la realidad, que tú comprendas la realidad económica, lo que pasa a tu alrededor, lo que sucede en el día a día en nuestro país, para que tú puedas entender lo que sucede en nuestro país a través de las leyes, de los modelos y las teorías que lo vamos a aprender en el curso de economía. En cambio, el fin práctico busca alcanzar el bienestar general. Bienestar general. O sea, el fin práctico de la economía es que todos nosotros gocemos de un bienestar general. Es decir, que todos nosotros podamos satisfacer la mayor cantidad de nuestras necesidades. Bien, entonces esos son los fines de la economía. Esa es la finalidad de la economía como tal, ¿no? Fin teórico, fin práctico. Ahora sí, con esto vamos a partir ahora a hablar de la división de la economía. La economía se divide en dos grandes ramas y ahora la idea es por qué se divide así. Lo que pasa es que vamos a empezar a hablar de la división de la economía para poder entender y comprender la economía de forma más sencilla posible. Por eso que la economía se divide en economía positiva y economía normativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La economía positiva, bien, la economía positiva describe, acá vamos a poner, describe la realidad, bien, a la realidad tal y como es, tal y como es, bien. En cambio, la economía normativa describe a la realidad tal y como debería ser, bien, tal y como debería ser. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y la otra, ¿vale? Uno describe tal y como es y la otra tal y como debería ser. Ahora, la economía positiva se divide en dos ramas, descriptiva y teoría económica. Este es el esquema. Yo quiero que ustedes lo tengan este esquema bien claro. La economía positiva en dos ramas, economía descriptiva y la teoría económica. Bien. La economía descriptiva es la que me permite, digamos, obtener datos, ¿bien? Datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, de la realidad, la edad promedio, los ingresos de los habitantes de un país, ¿no? Los niveles socioeconómicos, la residencia, o sea, todo lo que son datos, datas estadísticas. Profesora, ¿y quién me obtiene esa data? ¿Quién me ofrece esa data? El Instituto Nacional de Estadística e Informática me va, se va a encargar de recopilar, bien, de ordenar todos los datos estadísticos. ¿Para qué? Para que luego se contrarreste, por eso aquí, mira, se va a contrarrestar con la teoría económica. ¿Qué es la teoría económica? La teoría, es decir, la parte de la teoría que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, todo lo que es teoría, base, leyes, modelos que vamos a aprender durante todo el ciclo, aprenderemos, por ejemplo, la ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley de Gosen, ¿no? Todas las leyes, modelos y teorías, la teoría. Y esta
se va a relacionar con la política económica. Pero ojo, la política económica es una rama de la economía normativa. Bien, y la economía normativa es otra rama de la economía. Entonces, aquí la economía política es cuando el gobierno aplica, ¿no? El gobierno aplica medidas, digamos, para solucionar un problema, bien, que puede haber en la economía, bien, para el bienestar de la economía. Entonces, todo esto, eso lo vamos a describir dentro de un ratito uno por uno. Lo único que quiero que ustedes entiendan es el esquema, cómo está conformado todo este esquema. Bien, mira, quiero que ustedes sepan que las dos grandes divisiones están en la economía positiva, la economía normativa. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica y la economía normativa en política económica. A su vez, la teoría económica se subdivide en micro y macroeconomía. ¿Listo? Micro y macroeconomía. Entonces, todo esto es, digamos, la división de la economía, ¿vale? Es la división de la economía. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, pregunta con respecto a esta parte? ¿Bien? ¿Alguna consulta, pregunta? Bien, si no, no hay dudas, nos vamos entonces a la parte, digamos, de la descripción de cada uno, ¿ok? Listo, mira, la división de la economía se había dividido en dos grandes ramas, ¿no? Economía positiva, economía normativa. Entonces vamos a hablar esas dos grandes ramas. Aquí está. Economía positiva, economía normativa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Vamos con la diferencia. La economía positiva se ocupa de explicaciones objetivas, o sea, en otras palabras, presenta un análisis objetivo. Solo objetivo. Cuando te hablo de análisis objetivo, bien, cuando te hablo de análisis objetivo, a ver un ratito. Cuando yo te hablo de análisis objetivo, pues en este caso se ocupa de describir tal y como es las cosas, tal y como son, solo como son los hechos. Bien, tal y como son. Por lo tanto, escuchen bien, ¿ah? No hay juicios, no hay juicios de valor. ¿Qué significa que no hay juicios de valor? No hay opiniones al respecto. No voy a dar una opinión, simplemente voy a describir tal y como es la realidad. ¿Me dejo entender? En cambio, la economía normativa se ocupa de evaluar por medio de un juicio de valor, o sea, aquí sí hay juicio de valor. Vamos a hablar que aquí hay juicio de valor, hay juicio de valor, o sea, hay opiniones, ¿bien? Y propone modificaciones, o sea, obviamente, cuando propongo modificaciones de la realidad, es porque estoy opinando, es porque estoy diciendo, oye, propongo esto, opino esto, me parece que debería ser así, ¿no? Entonces se refiere a lo que debe ser, a lo que debería ser las cosas, debería, ¿no? Bien, tal y como deberían ser. Entonces, por lo tanto, la economía normativa propone un análisis subjetivo. Bien, entonces, la diferencia es economía positiva, análisis objetivo, economía normativa, análisis subjetivo. Bien, entonces te voy a dar cuatro ejemplos y tú me vas a decir qué tipo de economía es, positiva o normativa. Ahí te va. El primero, el presidente Geri debería dejar de reunirse a escondidas, ¿bien?
con empresarios chinos y enfocarse en la problemática principal del país, que es la delincuencia. ¿Qué tipo de economía es? Muy bien, normativa, porque claro, es una opinión, ¿cierto? Bien, es una opinión. Podría decir lo siguiente, ¿no? En el año 2025 la inflación en el Perú fue de 1,5%. ¿Qué tipo de economía es? Positiva, claro, ¿no? Entonces yo podría decir también lo siguiente, ¿no? Los, los jóvenes, bien, que terminan el colegio, bien, en su mayoría de casos se matriculan en la academia porque no es suficiente los conocimientos que obtuvieron en una etapa escolar positiva. Describo tal y como es la realidad. ¿Listo? Entonces, eso es la diferencia entre economía positiva y normativa, chicos. Nada de otro mundo, sencillo, fácil. Vamos con la siguiente. Habíamos mencionado que la economía positiva se subdivide en dos ramas, la economía descriptiva y la teoría económica. Ahora, vamos a entender estas ramas. Bien, la economía descriptiva es la data, la encargada de brindarte todos los datos, ¿listo? Encargada de observación a nivel descriptivo del comportamiento de los agentes, bien, económicos de un determinado sistema, ¿no? Es decir, de un país. Entonces, se encarga de recoger, clasificar, ordenar. ¿Qué cosa ordena? ¿Qué cosa clasifica? ¿Qué cosa recoge? Datos, o sea, datos estadísticos, ¿no? Numéricos, datos numéricos, porcentuales, ¿no? Hablamos de porcentaje, cantidad, ¿no? De la realidad económica. Entonces, el encargado de nuestro país de manera oficial es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la que me brinda la data, pero no solamente el INEA, también el Banco Central de Reserva del Perú también brinda datos estadísticos. Ahora, profesor, una consulta. ¿Y cómo es que se obtiene estos datos? ¿A través de qué? Bueno, se obtiene a través de censos y encuestas, ¿no? Encuestas. Por eso es que se hacen encuestas para saber, ¿no? Digamos, por ejemplo, el tema de encuestas, ingresos, ¿no? El censo, por ejemplo, los censos sirven para saber cuánta población se encuentra trabajando, no se encuentra trabajando, cuántos son los ingresos, quiénes tienen viviendas, cómo están las viviendas. Es decir, nos permite recopilar información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la data, ¿no? Pobreza en el 2024, 26,6%. Extrema pobreza, 5,5%. Inflación, 1,5%. PBI, bueno, en el 2020, menos 11,12%. PBI 2024, 3,3%. Entonces, la data es la economía descriptiva. Ahora, tú dirás, ya, tengo la data, pero me falta algo, ¿no? Puedo yo tener la data, pero si yo no entiendo lo que me dice la data, ¿de qué me sirve? ¿Me dejo entender? O sea, tengo la data, mira, acá me dan la data, pero si yo no entiendo, no comprendo la data, ¿de qué, de qué digamos, me va a ayudar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú vas al médico, ¿no? Evidentemente cuando uno va al médico es porque uno se siente mal, ¿no? A veces, oye, imagínate que hoy, el día de hoy, este, el día de hoy, por ejemplo, amaneciste con fiebre, dolor de cabeza, tu cuerpo te duele, malestar corporal, ¿no? Encima tienes náuseas, ¿no? Y estás mal. Entonces, tú vas al médico de emergencia, ¿no? Tu papi, tu mami te lleva. Y cuando tú vas al médico, lo primero que te pide, ¿qué es? ¿Qué es lo que, o sea, el médico así viéndote la cara, no es que va
no es que va a determinar la enfermedad, no es que va a decir, ay, no, tú tienes tal enfermedad, no. El médico lo primero que te va a pedir es análisis de sangre, ¿no? Te va a decir, a ver, hijito, si quieres saber qué es lo que tienes, tienes que hacerte un análisis de sangre, ¿no? Para poder saber qué tienes, qué enfermedad tienes. Entonces, el análisis de sangre, ¿qué te arroja? ¿Qué te arroja el análisis de sangre? El análisis de sangre te arroja datos, ¿no? Es decir, te dan una hojita donde está la cantidad de colesterol, ¿no? El porcentaje de colesterol, la hemoglobina, los triglicéridos, ¿no? Toda esa data. Ahora, ¿les ha pasado que te dan el resultado de tu examen de sangre? Y a veces como son palabras técnicas, por ejemplo, triglicéridos. No sé qué es triglicéridos. Algunos dicen, profesora, no sé qué es un triglicérido. Otros dirán, ¿qué cosa será el colesterol? ¿Qué cosa será la hemoglobina? Claro, porque evidentemente no todos saben, no todos conocen la teoría, no todos conocen los conceptos. Entonces, ¿qué uno hace cuando recibe digamos, el examen, ¿no? El examen. Cuando uno recibe el examen, ¿no? El examen de sangre, uno va al médico, ¿no? El médico es el que va a revisar. ¿Por qué, profesora? Porque es el médico quien conoce la teoría, ¿cierto? O sea, el médico sabe la teoría, ¿bien? Y el médico contrarresta la información que está en el examen de sangre y ahí identifica la enfermedad, ¿cierto? De esa manera digamos, se puede obtener, ¿no? El resultado, analizar, ¿no? El problema que te está causando esos síntomas. Igualito pasa en economía, chicos. Y de esa misma manera, para yo saber qué problema tiene la economía, cuál es, porque la economía no siempre va a estar sana. Ojo con eso, siempre va a haber una enfermedad, una dolencia, algo que puede afectar a la economía. Entonces, para poder identificar la enfermedad, el problema, es importante saber la data, pero también es importante entender la data. O sea, es importante ambos, la data y también entender la data. ¿Y quién te da esa posibilidad de entender la data? La teoría económica. ¿Por qué? Porque la teoría económica es el conjunto de leyes, teorías y modelos que me permiten ¿qué? Conocer y entender qué cosa, la data. Por ejemplo, mira, ve, aquí, inflación 2025 1.5. O sea, el año pasado tuvimos una inflación de 1.5%. Dime, con este dato que me da la economía descriptiva, no, el año pasado, 2025 fue el año pasado y este año estamos 2026. Me dice hace 2 años, no. El año pasado fue 1.5%. Mi pregunta es, eh, mi pregunta es, chicos, cuando la data te dice la inflación en el país es de 1.5%, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Agarro mis cosas, mi maleta, me despido de mi familia y me voy del país? ¿Sí? ¿Me tengo que preocupar? ¿Me tengo que asustar? Dime, ¿me asusto si la data, la parte numérica me dice que había una inflación de 1.5%? A ver, dígame, ¿me asusto? ¿Me preocupo? ¿Me voy del país? ¿Me marcho? ¿Migro a otro país? A ver. Uy, no, el resto está durmiendo, está comiendo, ¿qué cosa está haciendo? A ver, a ver, a ver. Ah, no, empiezo a activar cámaras, ¿ah? A ver. Claro, empiezo, digamos, a estar tranquila. ¿Por qué? Porque, digamos, el porcentaje es chiquito, o sea, la inflación es pequeña. No hay un problema, es chiquitito la inflación, está chiquitito.
1.5 es casi nada, chicos, nada. Entonces, no me tengo que preocupar. Digo, bueno, la inflación fue 1.5, pues no, la vida continúa. Listo. Pero, ¿qué pasaría si la data te hubiera dicho lo siguiente, ¿no? El año 2025 o este año tenemos una inflación de 1500%. Ya, ahora sí, te pregunto, ¿me tengo que preocupar? Habla, ¿me desespero? Digo, si la inflación está a 1500%, ¿qué hago? ¿Me voy del país? ¿Empiezo a migrar? ¿Qué hago? ¿Invierto? Dime, ¿tú crees que podría ser, digamos, podría ser óptimo una inversión cuando una inflación en ese país está de 1500%? Dime, ¿qué hago? ¿Invierto? ¿Todos mis ahorros, saco mis ahorros del banco e invierto en ese país donde tiene una inflación de 1500%? ¿Sí o no? A ver. Uy, no, acá los chicos se me han ido a comer. A ver, no, 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 yo quiero, son 95 personas que están en línea. Por lo menos necesito unos 90 comentarios. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque la data, ¿qué me dice? La data me dice que hay 1500%, pero también comprendo la realidad. ¿Por qué entiendes tú la realidad? Porque tú sabes que 1500% de inflación es un problema y es llamado hiperinflación. Y también sé que tiene consecuencias, tiene efectos y efectos muy malos. Entonces, profesora, entonces digo, ya, esta es una hiperinflación, aquí no invierto. Es más, muchas familias prefieren migrar a otros lados, a otros países donde hay estabilidad. Y es que justamente por qué entiendo esta data, por qué comprendo esta situación, porque sé la teoría. Por eso es muy importante la teoría. La teoría es el conjunto de leyes, teorías, modelos. ¿Por qué sé que esto es una hiperinflación? Porque la teoría me lo dice. ¿Por qué sé que tiene efectos? Porque la teoría me lo dice. Porque hay modelos, leyes, teorías que me explican, ¿no? Y con eso yo puedo tener un mejor estudio de los hechos y fenómenos económicos. Nos permite entender la realidad, nos permite de alguna manera analizar y explicar los datos económicos. ¿Me dejo entender? Por eso es importante no solo saber la data, sino también entender la teoría. Entonces, por eso yo te decía en el ejemplo de cuando estábamos en el médico, ¿no? Te decía, no es solamente sacarte el examen de sangre, sino también es que el médico entienda qué cosa quiere decir ese examen, ¿no? Entonces, la teoría en ese caso, la teoría económica y la economía descriptiva van de la mano. Ambas tienen que ir de la mano para poder comprender la realidad. Bien, ahora sí. Bien, y por eso es que nosotros en este ciclo vamos a llevar lo que es la teoría para que tú puedas entender los datos, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a hablar de la teoría económica. La teoría económica, a su vez, se subdivide en dos ramas muy importantes. ¿Cuáles son las dos ramas? Microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es un estudio individual de la economía, ¿sí? Se dice que aquí, en la microeconomía, es el estudio comportamiento de de los agentes económicos, es decir, de las familias y las empresas por separado, de forma individual. Por eso que la microeconomía también es conocida como la teoría de los precios, ¿bien? La microeconomía es conocida como la teoría de los precios. Ahora, aquí, ¿cuál es el máximo representante en la microeconomía? Es Alfred Marshall, ¿bien? Ejemplos de la parte teórica de la microeconomía. ¿Qué temas abarca la microeconomía? Está la teoría de la demanda, la teoría del consumidor, la teoría del productor, la teoría de los precios, modelos de mercado, costos de producción, por ejemplo, costos de producción,
modelos de mercado, son, digamos, temas que abarcan la microeconomía. Bien. Por otro lado, tenemos la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio global, general, bien, de la economía. Esta de acá es individual. Entonces, ay, qué cho- este es el estudio individual y es el estudio global. La macroeconomía, vamos a encontrar teoría, llamada también teoría de los agregados económicos. Ese es el otro nombrecito que tiene, ¿no? Teoría de los agregados económicos. Aquí estudia el comportamiento de la economía de un todo, ¿no? A los agentes económicos en conjunto, en global. Hay temas, por ejemplo, los agregados económicos, la inflación. Mira, por ejemplo, la inflación es el incremento de los precios de todo un país. Agregados económicos, PBI, Producto Bruto Interno, Producto Nacional Bruto, la producción de todo un país, Producto Nacional Neto, el ingreso nacional, o sea, son, digamos, a nivel de todo un país, a nivel global. En cambio, la microeconomía es a nivel individual, ¿no? Por ejemplo, los costos de producción de una empresa, ¿no? De una empresa. El comportamiento de un consumidor, por ejemplo, ¿no? Microeconómico. Macroeconómico en general. La pobreza de todo un país, ¿no? La demanda agregada, el consumo de todo un país. Y así, ¿cuál es el máximo representante o también considerado el padre de la macroeconomía? El padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes. El padre de la microeconomía, Alfred Marshall. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, las dos grandes ramas de la teoría económica. La teoría económica se divide en micro y en macroeconomía. ¿Listo? A ver, por ahí me dicen, Miss, tengo una duda, siempre pensé que el máximo porcentaje era 100, pero no entendía por qué los artículos, en algunos artículos cuando investigaba para el colegio me salían datos que mencionó 1500, ya. Me imagino que te estás refiriendo a la inflación. Lo que pasa es que la inflación en realidad digamos, tiene una clasificación. O sea, y eso lo vamos a ver cuando nos toque hablar del tema. Por eso es que parte de la teoría, pues, ¿no? Por eso es muy importante todo este ciclo. Este ciclo vamos a estudiar lo que es la teoría, ¿no? La teoría. Es más, el día de hoy estamos hablando de la teoría. O sea, por eso te decía por qué es importante la teoría. En la teoría vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la inflación. La inflación se divide en tres tamaños. Tenemos, por ejemplo, inflación moderada, moderada, que abarca, por ejemplo, de 0%, ¿bien? 0% a 10%. O sea, esa es una inflación moderada, ¿no? Por ejemplo, lo que tuvimos el año pasado, 1,5 es una inflación moderada. Está la inflación galopante, que va, por ejemplo, de 10%, ¿bien? A 1000%. 1000%. Es una inflación galopante. Por ejemplo, em, Bolivia en estos momentos está en una inflación galopante, ¿no? Bolivia está, me parece, con 60% de inflación. Entonces es una inflación galopante. En cambio, una hiperinflación, bien, es cuando es más de 1000%. O sea, ya aquí ya no hay un máximo. O sea, puede ser 1200, 1500, 1600, 1800, en fin. ¿Perú en algún momento de la historia tuvo una hiperinflación? Sí. Eh, no solo Perú, Venezuela, Zimbabue y muchos países a lo largo de su historia también, pues, ¿no? Ha tenido una hiperinflación. Y así. Entonces, eso, ¿cómo lo sé, profesora? Por la teoría, pues eso lo vas a saber en la teoría. Cuando llevemos la teoría, vas a saber ello y por eso, gracias a esta teoría, vas a entender la data, ¿no? Que es la economía descriptiva. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos ahora a pasar a la siguiente parte, que es las políticas, ¿no? Entonces, ahora, quiero que entiendan algo. Mira, ve,
Entonces, profesora, si por ejemplo yo veo que la data me dice, ¿no? La data, escuchen, ay, ya, vamos por aquí. Por ejemplo, la data me dice, ¿no? Que un país, una economía, está con 1500% de inflación, bien, esto es la data, pero también lo voy a contrarrestar con la teoría. Y yo sé que un país que está con 1500% de inflación es un tipo de inflación llamada hiperinflación. Y esta hiperinflación es un problema, es un problema. En la salud, nosotros le llamaríamos enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el médico te dice, uy, mira, he revisado tu análisis de sangre y tienes anemia. Y la anemia es una enfermedad, ¿no? Es un problema en tu salud, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿qué hace el médico cuando tú tienes un problema detectado? ¿Qué hace el médico cuando el médico te dice, uy, hijita, tienes anemia, ¿no? Tienes gastritis, tienes una úlcera, ¿no? O tienes diabetes. ¿Qué te dice el médico? Dime, ¿el médico qué es lo que te recomienda? ¿Qué es lo que va a hacer el médico? El médico lo que te va a recetar, ¿no? Son medicamentos, tratamientos, ¿no? ¿Para qué? Berenice, Berenice, otra ICE, ¿no? Vas a mancarte, vas a morir. No, el médico te dice que pues puedes curarte si en caso la enfermedad tiene cura, o si no, que puedes llegar un tratamiento, ¿no? Te dice, mira, te recomiendo estas pastillas, estos medicamentos, quizás con esos medicamentos puedes sanar, ¿no? Puedes recuperarte, en fin. Entonces, te recomiendo una funeraria. Y dice, no, no sean malos. Entonces, igualito sucede en la economía, chicos. La data me da, ¿no? La data me permite ver cómo está la situación económica. La teoría me ayuda a identificar el problema, que en este caso es la hiperinflación. Entiendo el problema, analizo el problema, pero ¿quién se encarga de solucionar este problema? Ya, imaginemos que en Perú, Dios no quiera, pero en Perú tenemos 1500 de inflación. Entonces, ya tenemos un problema y no es tan chiquito ese problema, es un problemón, ¿no? ¿Quién elimina ese problemón? ¿Quién erradica ese problemón? ¿Quién? ¿Quién es nuestro salvador? ¿Quién es el superhéroe, ¿no? Nuestro Iron Man. ¿Quién es nuestro Thor? ¿Quién es a ver, ¿qué más superhéroes hay? Nuestro Batman. ¿Quién? ¿Quién? Ah, justamente, ante un problema debe haber acciones, debe haber medidas. ¿Y quién aplica esas medidas, esas acciones? Cuando hay una hiperinflación, un problema tan grande, está las políticas económicas. ¿Quién aplica las políticas económicas, chicos? El Estado. ¿Qué es la política económica? Conjunto de acciones, medidas que aplica quién? El gobierno. ¿Para qué? Para modificar la realidad. A mí me gusta agregar lo siguiente, para solucionar problemas. Profesora, ¿y qué problemas puede haber? ¿Qué problemas puede haber? A ver, vamos aquí. Medidas que aplica el gobierno para solucionar problemas. Bien, ¿y qué problemas existen, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades comunes de un país, de una economía? ¿Cuáles son las enfermedades que puede atravesar una economía? La primera ya lo hemos visto que hay una enfermedad, un problema. ¿Cómo se llama ese problema? ¿Dengue? No, no, no. No, no, no. No estoy hablando de enfermedades, digamos, de salud, ¿ah? Bueno, que también
un país enfermo, ¿no? Un país con mala salud también es un problema, evidentemente, ¿no? Pero vamos a problemas así como, está muy bien, inflación, ¿no? La inflación es un problema común, ¿no? Otro, la recesión. ¿Qué es la recesión, profesora? Caída de la producción, cuando la producción cae, ¿no? También la pérdida de la producción. Desempleo es un problema, el desempleo. ¿Qué más? La pobreza es un problema. Entonces, cuando en una economía hay pobreza, recesión, desempleo, pandemia, ¿no? O sea, enfermedades, en fin, montón de problemas que puede afectar una economía. Pueden ser problemas, digamos, endógenos o problemas exógenos, o sea, en fin, puede generar crisis. ¿Y quién soluciona ello? Ah, pues tenemos a nuestros grandes héroes, superhéroes, nuestro Iron Man, ¿no? Nuestro Thor. Tenemos ahí nuestros grandes héroes. ¿Quiénes son, profesora? Justamente, un héroe es, digamos, el ministro, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, que bueno, pues a nada, ¿no? Que tenemos pues a el ministro y compañía. Bueno, ellos son los que van a aplicar las políticas fiscales, ¿no? Las políticas fiscales son las medidas que el gobierno, al administrar los recursos del país, van a aplicar estas políticas, ¿no? ¿Quién la aplica? Vuelvo a repetir, las políticas fiscales lo aplica el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Bien? Lo aplica el ministerio. Solamente son diseñadas por quién? Por el MEF, nada más. Se relacionan básicamente con ingresos y gastos del Estado, por ejemplo, obras públicas, bonos para la población, cobros de impuestos, ¿no? Por ejemplo, si queremos que las empresas produzcan más, inviertan más, hay que bajarle los impuestos. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas dice, vamos a bajar el impuesto. ¿No? O por ejemplo, estamos en una pandemia, las familias no tienen dinero para comprar y eso puede afectar la economía. Claro que sí, porque si no compran, no hay consumo y si no hay consumo, no hay inversión. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ah, bueno, aprueba bonos, ¿no? Tu bono Yanapay, por ejemplo, que te dieron en la pandemia, fue para, para solucionar un problema. Fue justamente para que las empresas sigan produciendo, porque si tú consumes, ¿no? Entonces, las empresas producen. Y como no había trabajo en la pandemia, entonces el Estado, ¿qué te dio? Tu bono para que puedas consumir. ¿Bien? Y así, evidentemente, como estamos en un ciclo veranito, ¿no? Como estamos en un ciclo veranito, no vamos a hablar más específicamente de las políticas, porque este es todo un tema también, ¿no? Cómo, cuáles son las herramientas, hay política fiscal expansiva, contractiva y todo, pero como estamos en un ciclo verano, un ciclo reciente, ¿no? Que estamos introduciendo el curso a ustedes y todavía hay términos que todavía no lo manejan y no lo conocen, entonces solamente quiero que se aprenda que la política fiscal es aplicada por el MEF. ¿Listo? Ahora, profesora, pero debe haber otro que puede, por ejemplo, ¿qué pasa si en la economía hay inflación? ¿Quién se encarga de controlar la inflación? ¿Quién es nuestro superhéroe? ¿Quién es nuestro Iron Man? Bueno, ahí tenemos nuestro otro superhéroe. ¿Quién es? Este sí, este sí tiene el cariño de la mayoría de la población. Este sí, seguramente lo has escuchado hablar. Este sí, a pesar de que quizás no conoce mucho la economía, sí lo has visto hablar y tiene mucha aceptación del público. Este sí es el único que vale la pena pagarle 41.000 soles mensuales, ¿no? Porque digamos, su remuneración es 41.000 soles mensuales. Este sí merece el sueldo que gana, ¿no? No como, digamos, otras autoridades, otros que están en el gobierno, ¿no? ¿Quién? Justamente nuestro amigo Julito, ¿no? Julio Velarde, Banco Central de Reserva. El BCR
también aplica una política económica, se llama política monetaria. Son medidas que tienen la finalidad de mantener la estabilidad del dinero en nuestro país. O sea, ¿qué busca? Mantener la estabilidad, ¿no? La estabilidad monetaria, que la inflación sea la más pequeñita posible. ¿Se logró? Claro que sí. ¿Qué te dice la economía descriptiva? Que en el 2025, ¿cuánto tuvimos de inflación? 1,5%, o sea, chiquitito, nada, una chiqui, algo pequeño, algo que ni se siente, ¿no? No se sintió, pequeñísimo, ¿y gracias a quién? Gracias al BCR, ¿bien? Porque justamente las políticas monetarias, ¿quién la diseña? El Banco Central de Reserva, ¿bien? Entonces, esas son las políticas económicas. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta por ahí? Bien, todo bien, muy bien. Entonces, ahora sí, nos vamos a las preguntas. Bien, comenzamos con las preguntas. Dice, dada la tendencia creciente en la población mundial, la economía señala que los recursos productivos son, ¿cómo son los recursos? Vamos, ahora sí quiero que todos me dejen su cuchara, me dejen su plato de comida, porque ya sé, yo ya lo, no sé por qué, tengo esa telepatía, tengo ese poder yo ya me imagino que ahorita están comiendo ustedes, mientras que su profe está que hable y hable, 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 ¿no? Ustedes ya están comiendo, así que me dejan su cuchara y me ponen la clave en el chat. Muy bien. ¿Cuáles entonces? Son escasos, muy bien, ¿no? Escasos. Son escasos y las necesidades como son, ilimitadas. Muy bien, la clave sería la C. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 2. Dice, el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre constituye él. Por ahí me dicen almuerzo a las 3 de la tarde. Chócala, yo también voy a almorzar y creo que voy a almorzar a las 5 yo. Bueno, dice, conjunto de actividades económicas que realiza el hombre. ¿Cómo se llama el conjunto de actividades económicas? Conjunto de actividades económicas. Profesora, el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre se llama proceso económico. Ya, proceso económico. Profesora, no está, no hay en la clave, claro, pero el proceso económico, ¿qué es? ¿Qué es el proceso económico? El objeto. Objeto de estudio. ¿Estudio de quién, profesora? De la economía, pues. Entonces, la dos casan. Tres, la rama de la economía que estudia los hechos económicos tal y como son, tal y como es, como es, como es. Muy bien, la economía positiva. Cuatro, la rama de la teoría económica que estudia los agregados económicos. Agregados económicos. Bien, agregados económicos. Te dije, también llamado la teoría de los agregados económicos. Muy bien, la macroeconomía. Listo. Miren, ustedes me responden bien. ¿Y por qué me han salido bajo en el examen? A ver, eso voy a hablar con su tutora. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han salido mal? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tan mal me han salido en el examen? Se supone que el curso de economía debe ser su curso, ¿cómo le dicen? Destacado, ¿no? Destacado, su curso destacado. En fin, vamos a hablar de eso después. 5. Es una regla o principio que nos permite entender y predecir, dice, ¿no?
Nos permite entender y predecir las elecciones económicas que hacen los agentes económicos. Se desarrolla construyendo y aprobando modelos económicos sobre la base de la información que nos proporciona la economía descriptiva. O sea, mira, te están diciendo, ¿no? La economía descriptiva nos da una base, ¿no? Una información. Y en base a esa información, yo voy a aprobar modelos económicos. O sea, voy a hablar de modelos, hablaré de leyes, ¿no? Hablaré de teorías. Por lo tanto, si en base a la data, voy a establecer modelos, leyes y teorías, ¿cómo se llama entonces ahí? ¿Qué vendría a ser ese análisis, ¿no? ¿A qué pertenece? ¿A qué rama? Mm, economía normativa. No, no te están diciendo la aplicación, te están diciendo muy bien a la teoría, ¿no? A la teoría económica. O sea, esta de acá, los modelos, las leyes y las teorías pertenecen ¿a quién? A la teoría, teoría económica. ¿Listo? Vamos con la 6. Dice, debería, ya con esto tengo la clave, ¿no? ¿Debería el gobierno tomar parte de regular el precio de la gasolina? Dime, debería. Si es cómo debería ser, ¿qué rama de la economía es? Es una opinión, ¿cierto? Algo subjetivo, o sea, la economía normativa. Muy bien, listo. 7. Es aquella rama de la economía dirigida hacia el condicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles de empleo y de los precios, así como para establecer y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las sociedades. En este sentido nos referimos a niveles de empleo y de los precios, dice, ¿no? Muy bien. A la economía descriptiva, ¿no? La rama que va a dirigir el condicionamiento para evitar que ocurran fluctuaciones, o sea, me dan las datas, ¿no? Le da la parte, digamos, de lo inicial, ¿no? Para poder analizar todo. 8. Esta acá lo hemos mencionado también, ¿no? Por ejemplo, Genofonte. ¿Quién fue Genofonte? ¿Quién fue Genofonte? A ver, Genofonte fue el primero que llamó economía. Uno, casa. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿quién es el padre de la macroeconomía? A ver, de la macroeconomía. ¿Quién fue el padre de la macroeconomía? El máximo representante. Muy bien, Keynes. Keynes, ¿listo? Y de la micro, Marshall. Muy bien. ¿Y quién fue el que llamó economía política? Antonio. Muy bien. Entonces la clave sería la B, ¿no? La B de bueno. Listo. Muy bien. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son verdaderos y cuál es falso? Te dicen, ¿no? Bueno, vamos aquí. A la microeconomía se le conoce como la teoría de los precios. ¿Eso es verdadero o falso? Dime, ¿a la microeconomía se le conoce como la teoría de los precios? Verdadero, excelente. A la política económica es aplicada por el gobierno de turno. A ver, ¿qué significa esto? Que la política económica es las acciones, ¿no? Acciones y medidas, ¿no? Y medidas que aplica el Estado. De hecho, es
aplicada por el gobierno de turno, o sea, por el quien está en este momento. Por ejemplo, ahorita quienes aplican la política económica es el que está a cargo del BCR, que es Julio Velarde, ¿no? No va a ser el que ha estado hace unos, bueno, Julio Velarde ha estado hace varios años atrás, pero a ver, el ministro, por ejemplo. El ministro de Economía es el actual ministro el que aplica esa política fiscal. No va a ser pues el ministro anterior o el ministro que estaba en la época de Pedro Castillo, no, 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 sino es el ministro que está actualmente. Entonces, eso es verdadero. Problema económico, ¿es la abundancia de recursos? ¿El problema económico es la abundancia de recursos? Falso. Es la escasez de recursos. Por lo tanto, falso. ¿La macroeconomía se le conoce como la teoría de los agregados económicos? Sí. El fin práctico de la economía es que todos nosotros alcancemos el bienestar general de la sociedad. Bonito suena, ¿no? Que todos nosotros alcancemos el bienestar. Muy bien. Entonces, la clave sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. O sea, la A. Bien. 10. Es una rama de la economía positiva encargada de explicar los fenómenos económicos. Explica los fenómenos económicos. Hasta ahí yo ya sé cuál es la clave. Y además te agrega, te dice, a través de qué? De leyes y modelos. Ya con eso no tienes dudas, ¿cierto? ¿A qué hace referencia? A la teoría económica. 10, casa. 11. Javier es un estudiante de economía de la San Marcos que postula a un puesto laboral y lo contratan como encuestador del Instituto Nacional de Estadística e Informática para un censo, ¿no? Poblacional que era para calcular la cantidad de población que existe en el distrito de Lima Norte. Lo mencionado te dice que trabaja el INEI, se va a encargar de recaudar información, data. ¿A qué rama pertenece? A la descriptiva. Muy bien. 12. El siguiente enunciado hace referencia que la economía peruana creció a un nivel ligeramente más alto que el esperado por los analistas. Debido a la buena performance de los sectores minería y telecomunicaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, dijo que el sector minero de hidrocarburos creció en tanto por ciento, otros en 8, tanto, bueno, porcentajes, ¿no? Te dan porcentajes y así. Data. Bueno, yo sé que todo lo que son datos, datos estadísticos, todo lo que son datos estadísticos, pertenecen ¿pertenecen a qué, chicos? ¿A qué economía? Economía descriptiva. Muy bien, vamos a buscar. No hay, profesora. ¿Está mal? No, no está mal. Pero la economía descriptiva, ¿a dónde pertenece? Ah, vas de lo específico, mira, acá estamos específico, ¿ah? Específico, pero no hay la clave en lo específico. Bueno, siempre tú tienes que irte a lo específico. Si no está lo específico, te vas a lo general. Y lo general es la economía positiva. Entonces aquí está la economía positiva. La clave, la A. ¿Listo? Muy bien. Pregunta 13. En su casa ubicada en la zona pobre de Lima, Víctor está diseñando un artefacto metálico que junto a la sartén y a los integrantes, si funciona, incrementará su productividad en la elaboración de yuquita. Bien. Él conoce las preferencias del consumo de los pobladores de su distrito y además el lugar de concentración matutina de las personas antes de ir a elaborar. Entonces, al parecer, Víctor intenta responder a qué pregunta. Bueno, la pregunta que uno se hace justamente, ¿no?
digamos, uno se va a hacer el qué producir, o sea, el qué producir se refiere al producto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? ¿Un bien, un servicio? ¿Qué es lo que voy a producir? El otro es el cómo lo voy a producir, o sea, ¿qué necesito? ¿Qué recursos necesito? Naturaleza, trabajo, capital, ¿no? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántas maquinarias? ¿Cuántos recursos naturales? ¿No? El para quién producirlo, o sea, para quién va dirigido mi producto, quiénes son los clientes potenciales, ¿no? Por ejemplo, ahí describir si son personas con altos ingresos económicos, con bajos ingresos económicos, cuáles son los clientes potenciales. El dónde, el lugar, ¿no? Digamos, en dónde, en qué lugar, en qué mercado, ¿no? Dónde producirlo y por qué producirlo. Digamos, para qué produzco. Entonces, aquí lo que intenta, pues obviamente responder es el cómo producir, ¿no? El cómo lo voy a hacer, ¿no? Dice, pues ahí está diseñando artefactos metálicos, sartenes, ¿no? Y todo ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Pregunta 14. Renzo y Alexis son dos estudiantes de una prestigiosa universidad. Observaron que van a implementar un proyecto que se requiere realizar un estudio previo de mercado, el cual le permite obtener una base de datos. O sea, lo que van a obtener es una base de datos, ¿bien? De cómo opera y cómo se comportan los agentes económicos en el mercado. Entonces, los estudiantes hacen uso de qué? Para obtener la base de datos, ¿qué rama de la economía estaríamos hablando? La base de datos. Claro, la economía descriptiva. Muy bien. Economía descriptiva. ¿Listo? Esa es la base de datos. Y bueno, por otro lado está la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? Dice, William es un estudiante de economía. Luego de haber concluido el primer ciclo de pregrado, decide salir a comprar libros, ¿no? Se da cuenta que pues eh, tiene que comprar dos libros, un libro de micro y un libro de macroeconomía. Pero ambas cuestan 50 soles, ambas 50 soles. Pero él no puede comprar las dos porque solo tiene 50 soles. Dice que al final él elige comprar el libro de economía, o sea, su elección es el libro de microeconomía. Por lo tanto, yo te dije, cada elección que implica un costo-oportunidad. ¿Y cuál es el costo-oportunidad? La mejor alternativa desechada. ¿Cuál sería el costo-oportunidad? El costo-oportunidad sería lo que no compró, o sea, el libro de macroeconomía. 15. Avio. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta con respecto al tema desarrollado en clase el día de hoy? ¿Todo claro? A ver, nada, todo claro, chicos. Bien. Qué bueno, les ha gustado la clase, han aprendido. El día de hoy ha sido más que todo teórico, a diferencia de otras clases, ¿no? A diferencia de las clases que hemos estado viendo, ¿no? Un poquito práctico, un poquito esto es más teórico, digamos así. De economía tiene así, tiene, digamos, tiene de todo, ¿no? Hay situaciones donde vamos a ver temas full letras, ¿no? Full letras, puro datos históricos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de doctrinas, es así. Doctrinas es como autores, hablamos de autores, de los libros, o los obras que ellos han aportado, un poquito más así teórico. Hay otros que son más prácticos, ¿no? Un poquito, por ejemplo, costos de producción es más numérico, ¿no? Es más como, digamos, para analizar, ¿no? Hacer más prácticas, más ejercicios, digamos, todo lo que es numérico, ¿no? Ejercicios y todo. Recuerda que economía es mate y letras, o sea, es una fusión de dos cositas, ¿no? Entonces, es así. Hay otros que son
más largas, más extensas. Hay temas que uno nunca llega a terminar todo porque son tan extensos el tema que evidentemente el tiempo se va volando. Y hay temas que son más cortos, ¿no? Que puedes de alguna manera tener tiempo suficiente para incluso hasta hacer la práctica, ¿no? Y así, economía tiene de todo. Hay clases donde vamos a hablar full de gráficas, hay otras que no. Entonces, economía es un curso muy bonito, muy lindo, es un curso básico, un curso muy importante para todos, porque ya hoy día aprendimos que para entender la realidad, para comprender la realidad, es importante saber de la teoría. Entonces, chicos, esa es la clase el día de hoy. Economía es un curso muy bonito. Evidentemente, para algunas carreras les viene más, algunas le vienen menos preguntas, pero San Marcos siempre ha preguntado, por ejemplo, para los que van para medicina o ciencia de la salud, San Marcos suele preguntar 4 preguntas nada más, ¿no? Para los que van para la carrera de económico empresarial, o sea, administración, negocios internacionales, marketing, por ahí quieres irte pues a la carrera de economía, ¿no? ¿Cuántas preguntas de economía viene? Antes venía 10, ahora viene 8. Han bajado 2, pero igual, 8 es una gran cantidad de preguntas, ¿no? Y para los que van para la carrera de derecho, por ejemplo, derecho, este, sociales, ¿no? Eh, ¿Cuántas preguntas viene? 5 preguntas. Igual, como ves, están entre 4, 5 o 8 preguntas, que no son pocas, son importantes. De hecho, es un curso muy lindo, muy bonito. Así que, bueno, tener en cuenta yo. Bien, chicos, bueno, nos despedimos, se terminó la clase. Cuídense, vayan a almorzar, vayan a comer. Bueno, no sé si la tutora